estás completamente al aire. Gracias a Renata Turrent por tomarse el tiempo, por su paciencia y la razón de la entrevista con Renata Turrent es para hablar del feminismo, sobre el caso Salgado Macedonio. El lunes pasado estuve hablando con Teresa Ulloa sobre el feminismo. Me pidió derecho de réplica por unas aseveraciones que hizo M. Flores, una activista de la disidencia sexual, y Teresa Ulloa me pidió aclarar sus puntos de vista, pero se extendió la charla por 25 o 40 minutos y creo que fue muy aleccionador escuchar el punto de vista, la perspectiva feminista de Teresa Ulloa. Y contacté a Renata Turrent y de inmediato aceptó la entrevista, por lo que te agradezco muchísimo, Renata. Y corrígeme si me equivoco, eres analista académica, eres feminista, colaboras en Capital 21, el sistema público de comunicación de la Ciudad de México, y también ya iniciaste tu participación en un programa en el canal de Vicente Serrano, Sin Censura. ¿Algo más? Aspirante a una candidatura dentro del partido Morena. Deduzco que eres militante de Morena, ¿así es? Así es, querido Julio, sí, es un buen resumen de en lo que ando ahorita. Soy aspirante a candidata para una diputación local aquí en la Ciudad de México por el distrito en donde está Benito Juárez. Antes de entrar al tema del feminismo, el caso Félix Salgado Macedonio, ¿cómo se da la elección? ¿Es todavía por tómbola, encuesta, una elección? ¿Cómo seleccionan a la candidata? Por encuesta. Entonces, ahorita está el proceso de encuesta y se va a saber aproximadamente el 9 o 10 de marzo. Entonces, la semana que entra ya sabremos quién es el candidato o la candidata. También recordarle al público que amablemente nos ve que depende también las cuotas de género, entonces depende de cómo queden los distritos. Toca mujer u hombre, ¿no? Todavía no se sabe, entonces depende de la encuesta de conocimiento, de qué tanto conocen a las candidatas y a los candidatos, y después por género, ¿no? Para que sean paritarias. Dices Benito Juárez. Benito Juárez, ¿no? Acá en la Ciudad de México, que es panista. Es lo que iba a decir, es una delegación muy panista, Así ¿no? es. Sí, de hecho, acá la alcaldía la tiene el PAN. Ahora la diputada que es el distrito 17, que es el por el que yo estoy tratando de ser candidata para competir, es Paula Soto, que es por Morena. Ella tiene una diputación local y ahora ella está tratando de ser, va a hacer campaña para ser alcaldesa de aquí de la Benito Juárez, que ojalá suceda porque hay una cantidad de problemas en la Benito Juárez por cuestiones de corrupción, que bueno, ese ya es otro tema que si te da tiempo, algún otro día me invitas a platicar. Por supuesto. Entonces, deduzco también que eres una persona, al ser feminista, de izquierda, no de ayer, no de antier, sino ya desde hace un buen tiempo. Pues acá en el Instituto Nacional de Formación Política, en el que también colaboré, lo que pasa es que cuando uno entra a ser candidata o candidato, ya no podemos trabajar en el instituto o colaborar en el instituto mientras estamos en campaña para darle esta imparcialidad al instituto, pero colaboré ya un rato y ahora están haciendo una serie de pláticas muy interesantes que le recomiendo al público. Son abiertas para quien sea, no solamente para la militancia, que dice justamente el problema del feminismo de derecha es que no existe. Y de ahí es un recuento histórico del feminismo y cómo el feminismo siempre ha luchado por causas de izquierda. Entonces, pues como esta disonancia que existe ahora entre que hasta Felipe Calderón, Claudia X González salen a hablar de feminismo, y pues es un cinismo y es muy irrespetuoso para el movimiento. Antes de entrar a ese tema del feminismo y sobre el caso Salgado Macedonio, Patricia Armendáriz, la empresaria Patricia Armendáriz, es aspirante a una diputación federal, no por elección, sino quiere una diputación pluri,
no sé si vaya a ser, pero su aspiración es ser diputada plurinominal. Ella dice, yo no soy feminista, y también en otra ocasión dijo que votó por Calderón, que fue un presidente súper honesto. ¿Cuál es tu opinión de que hay la posibilidad de que tú, siendo, aunque es una diputación local y la de ella sería una federal, pero la tuya sería por elección y la de ella sería por elección plurinominal, ella se dice que no es feminista, que votó por Calderón, que fue un presidente súper honesto? ¿Cómo te hace sentir que tenga ya más posibilidades? No estoy diciendo que tú no vas a llegar, Pero que una persona de derecha, pues hay que ser sinceros, fue consejera, sigue siendo consejera de Banorte, vio con muy buenos ojos a Felipe Calderón, podría estar en el Congreso como representante de un partido de izquierda. creo que es muy importante y es una crítica muy válida a Morena en la manera en la que se está decidiendo las candidaturas, porque no es el único caso, ¿no? Y creo que si tenemos algunas lecciones que aprender de lo que nos pasó del 2018 al 2021, donde se abrieron las puertas a un frente amplio de candidatos y candidatas, una coalición muy amplia, ideológica, hasta ideológicamente, donde cabía gente como Lili Téllez, y podías irte al otro extremo a gente en el gabinete como Rocío Nale, ¿no? O no sé, por todo el espectro. Y no era muy claro, ¿no? Y es entendible que en un país donde hubo casi 40 años de neoliberalismo y se trató de tirar ese régimen y se logró, que para hacerlo se necesitaba hacer una coalición mucho más amplia, que solamente un grupo ideológico muy claro, ¿no? Pero es cierto también que a partir de esa victoria que tuvimos en 2018, tuvimos que haber empezado a construir un partido donde sí existiera una base ideológica para elegir candidatos y candidatas. Y el caso, algunos de los casos que nos sucedió desde 2018 ahora a 2021 es Lili Téllez, ¿no? Que fue clarísimo, o hasta Germán Martínez, ¿no? Que ahorita está en los programas de Ciro Gómez Leiva aplaudiéndole a la derecha, ¿no? Que digo, fue uno de los calderonistas más calderonistas. Entonces a mí me preocupa un poco la manera en la que estamos seleccionando. Entiendo la urgencia de tener candidatos y candidatas que puedan tener una posibilidad importante de ganar las elecciones. Es muy importante ganar sobre todo el Congreso para que no nos eche la derecha para atrás todos los avances que ha impulsado el presidente López Obrador, pero también creo que hay cuadros que, si bien no son tan conocidos como el caso de Patricia Armendáriz, podrían traer a la mesa muchísimo valor, ¿no? Y el caso se me ocurre ahorita de Sofía Lameiro, que es una militante de Morena joven, es un poco más joven que yo, de Jalisco, ha caminado las calles. Alejandro Puerto es otro compañero de Jalisco que también está compitiendo por la presidencia municipal. Hay un montón de cuadros bien valiosos. Andrea Chávez también está compitiendo para una diputación federal por Chihuahua. Y hay un montón de cuadros, sobre todo cuadros jóvenes, que creo que vale la pena voltear a ver, que el partido podría voltear a ver para impulsar ese tipo de candidaturas y que no nos vuelvan a pasar Lili Téllez. Lo que mencionas de Patricia Armendáriz, que ella no se considere feminista, a mí no me preocupa, porque creo que muchas mujeres no les gusta la categoría de feministas y se vale. Pero a mí me preocupa más un poco lo que dices, ¿no? O sea, el hecho de que no queda muy claro si votó por Calderón, le gustó la presidencia de Calderón y ahora ya no. No queda muy claro eso, que se vale, ¿no? Pudo haber cambiado de opinión, está bien, pero creo que falta un poco de entendimiento de dónde está parada ideológicamente y cuáles son sus planes como política. No olvidemos que también Patricia Armendáriz fue una de las que negoció el FOBAPROA, que es una de las cosas que el presidente López Obrador, pues ha construido su carrera sobre la crítica al FOBAPROA. Entonces a mí me preocupa un poco, no ella en específico necesariamente, pero no sé, o sea, con ella tengo algunas dudas, pero me da miedo que nos suceda lo mismo, que nos salga una Lili Téllez, un Germán Martínez, y Germán Martínez mucho menos, ¿no? que Lili Téllez, por supuesto, pero bueno, hay varias personas que pues quizá pudiéramos no repetir
ese error de 2021 a 2024. Gaby Cuevas, Claro, ahí en la delegación Miguel claro. Hidalgo, que ya no sé si todavía está en Morena, yo no sé dónde esté ella, pero puedo asegurarte, y esto ya es de mi parte, que de llegar a la Diputación Federal, Patricia Armendáriz sería una Lili Telles sin duda. Claro. Déjame preguntarme sobre el feminismo, sobre la razón de esa entrevista. ¿Podrías tú describir para quienes nos están escuchando y viendo, desde tu punto de vista, qué es el feminismo? Sí, claro. A mí me gusta entender el feminismo, por supuesto, como una teoría filosófica, política. Hay que entender el feminismo desde la teoría porque es irrespetuoso para las feministas que han construido este marco teórico por siglos. Es muy importante entender el feminismo desde un punto de vista teórico, desde mi punto de vista, pero más allá pero no quedarse solamente en lo teórico, ¿no? Y entender quizá el feminismo como una forma de vida de la que diario podemos seguir aprendiendo, porque a todas y a todos, ahí sí, mujeres, hombres, nos socializaron de chicos, de niños y niñas, en un esquema, en un territorio machista. A las niñas nos socializaron de una forma, de cómo ser niñas y qué significa, y te preparan para la maternidad desde que tienes uso de razón. A los niños los socializan de forma distinta para competir, para no hacerse cargo de las áreas de cuidados. Existen todos estos estereotipos de género que se imponen en la gente, niños y niñas, de lo que son muy dañinos, ¿no? Y que es también al mismo tiempo es muy difícil aprenderte a quitar. Entonces yo veo el feminismo como un proceso del que nunca acabas de aprender, y de que más bien te ayuda y te acompaña a lo largo de tu vida para poderte quitar esas estructuras machistas de tu camino. Excelente. México como país es una sociedad machista. Uf, muy machista, muy machista. Creo que no existe, bueno, no creo, ahí están los números, no hay ninguna sociedad que sea igualitaria. Me parece que el país con más índices de equidad es Islandia, pero bueno, nosotros tenemos problemas gravísimos de inequidad de género y de machismo, desde cuestiones de acoso laboral a mujeres, violencia sexual a niñas. Somos el peor país del mundo, me parece que son 2.4 millones de casos al año, y esto es un cálculo porque claramente el abuso sexual es uno de los datos más difíciles de contar, porque no los niños y las niñas no siempre lo saben expresar, lo pueden expresar. Y bueno, de ahí cualquier rama que voltees a ver, abuso por todos lados, abuso sexual, acoso en las calles, violencia doméstica, por todos lados, brecha salarial, y de ahí hasta llegar al feminicidio, donde desgraciadamente vivimos en un país que mata a 10 mujeres al día. Entonces es un país donde ser mujer es un factor de riesgo definitivamente. Es lamentable, es muy, muy, pero muy feo. Y uno como hombre, yo como hombre, pues no puedo hablar de feminismo, no que no tenga no puedo yo dedicarme a hablar de feminismo sin entender toda esta situación desde un punto de vista de la mujer. Veo varias mesas donde hablan de feminismo y en muchas de ellas las voces son de puros hombres o una mujer solo como invitada. Ya desde ahí, desde de la televisión abierta, desde ahí ya existe esa cultura que están hablando del feminismo, y están tres, cuatro hombres hablando exclusivamente. ¿Dónde está? A eso no entiendo. Tú utilizas el término que a mí no me gusta, no sé si tú lo utilices, feminazi. Ay, Dios mío, no. Y qué bueno que lo mencionas, porque hace falta explicar un poco, ¿no? Es un término súper ofensivo para las mujeres, y además es un término que demuestra pues muchísima ignorancia, ¿no? Porque pues es esta combinación entre feminismo y nazismo, que no podría haber algo más diferente entre estos dos, bueno, es que no le quiero llamar al nazismo un movimiento, ¿no?
pero no se puede ni siquiera llegar a entender porque el nazismo, pues como todos sabemos, destruyó vidas, fue un régimen de tormenta para los judíos, vaya, denotó una guerra mundial y el feminismo todo lo contrario, ¿no? El feminismo lo que busca es parar los feminicidios, parar la violencia de género, hacer un mundo más justo para las mujeres, que a su vez también tendría beneficios para los hombres, y jamás dentro del feminismo se ha buscado hacerle daño a nadie, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver y es una forma muy machista también de silenciar las voces feministas, que sobre todo ahora incomodan mucho más porque el feminismo, dado esta violencia generalizada en nuestro país, desgraciadamente desde hace muchísimos años, que además, dicho sea de paso, recordarle al auditorio que amablemente nos ve que los feminicidios se triplicaron durante el periodo de Calderón, y que si nosotros vemos una gráfica de los homicidios que iniciaron por la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, los feminicidios tienen exactamente la misma tendencia. Entonces, la presidencia de Calderón fue una desgracia para las mujeres e hizo este país muchísimo más peligroso para nosotras. Entonces eso es nada más un paréntesis para recordar, porque últimamente se olvida lo que significó el sexenio de Calderón para la gente en general y para las mujeres. Y bueno, esta violencia generalizada en el país ha hecho que el feminismo haya permeado en mujeres que anteriormente quizá no estaban empapadas de este tema, y se ha vuelto mucho más popular, mucho más de masas, mucho más masivo. Recordemos el pasado 8 de marzo, fue la marcha masiva aquí en la Ciudad de México por el Día de la Mujer, y bueno, esto ha generado, como en cualquier movimiento social, una oposición, en este caso del machismo. Y no que este término feminazi es más viejo que eso y es importado, pero se ha popularizado también al ver el auge del movimiento feminista en México. Estoy hablando con Renata Turrent, analista académica feminista, colaboradora de Capital 21 y aspirante a una candidatura en la delegación, o no de delegación, en la alcaldía de Benito Juárez, una diputación local. Hablando sobre feminismo, le preguntaba sobre el término feminazi. Para quienes no están familiarizados con este término, es un término acuñado a Rush Limbaugh, uno de los personajes más tóxicos de la derecha en Estados Unidos, con millones de seguidores. Falleció hace un par de meses o semanas, y él es el que utilizaba este término. Desde su tribuna, desde su programa de radio, se dedicaba a ofender a las mujeres, y desde la derecha se empezó a hacer popular este término feminazi, que para mí es muy desconcertante, que hay quienes apoyan al presidente a Andrés Manuel López Obrador, y cuando ven movimientos feministas, les llaman a esas personas que protestan, a esas mujeres, les llaman feminazi, con la ignorancia, no sé si sea por ignorancia, que utilizan este término. Pero qué bueno que también le das contexto de que está muy, pero muy mal utilizar este término, nada que ver con el nazismo. Déjame preguntarte, antes de ir con Félix Salgado Macedonio, con la importante votación en Quintana Roo, donde pues los votos de Morena, PT, Verde y PRD ayudaron a que el PRIAN frenara la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu opinión? A mí, para mí es súper doloroso ver este tipo de... primero es doloroso ver este tipo de votos, justamente por lo que mencionas, ¿no? Al final de cuentas le estamos haciendo el trabajo al PRIAN. Y por otro lado me da indignación porque en los estatutos de Morena son muy claros los estatutos de Morena en este sentido. Entonces, recordarle a los legisladores y las legisladoras que votaron en contra que están
están votando en contra de un estatuto de un partido que representan y por el cual llegaron al poder. No llegaron al poder por su lindo nombre nada más, ni por su linda cara nada más. Aquí las personas que ocupan un cargo de elección popular en gran medida lo hacen porque están en un partido que impulsó el presidente López Obrador y es parte de este impulso que tiene el presidente y el movimiento, ¿no? Y parte de este movimiento, a pesar de que el presidente no tiene en su agenda la legalización del aborto, ni probablemente, bueno, no probablemente, seguramente no está en sus prioridades, el movimiento sí, y en Morena es muy claro los estatutos, entonces yo le invito a los y a las legisladoras a leer, a releer los estatutos y a adecuar la manera en la que legislan al partido por el cual fueron elegidos. Entonces es muy penoso ver que gente de Morena que fue elegida en una plataforma progresista acabe votando con gente como el PAN, que ha sido, desde mi punto de vista, el PAN es el enemigo más grande de México del feminismo. Tienen una historia brutal. Yo ahí tengo, si al público le interesa, una nota técnica sobre el aborto en general. Es una propuesta de qué ruta se podría tomar para la legalización del aborto y hago algunos argumentos morales, algunos de salud pública, digamos, una parte es una argumentación y otra parte justamente es la historia, es una breve historia del aborto en México y si ustedes lo pueden ver, el PAN desde el inicio de las discusiones de la legalización del aborto en México y desde que el PAN existe, ha sido un actor fundamental junto con la Iglesia Católica para detener la legalización del aborto en México. No sé si recuerdan, pero en 2007, cuando aquí en la Ciudad de México se legalizó el aborto, la CNDH, bueno, Medina Mora en ese entonces en la Suprema Corte, junto con la CNDH, que a mí me explota la cabeza de que hubieran sido tan cínicos de usar la CNDH para tratar de echar para atrás entre la Suprema Corte, específicamente Medina Mora, y la CNDH, tratar de echar para atrás en tiempos calderonistas el aborto aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente no lo lograron, pero bueno, estuvieron operando eso bueno, a capa y espada. Entonces, y eso es lo de la historia reciente. Antes de eso, con Cárdenas, cuando era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, él estuvo a punto de legalizarlo en ese entonces y entre la Iglesia Católica y el PAN lo echaron para atrás. Entonces, vaya, el PAN tiene una historia larguísima de luchar en contra de los derechos de las mujeres y pues da muchísima vergüenza que estemos parados con esa gente, ¿no? Que jamás le ha importado que las mujeres tengamos derechos de nada y pues sí, recordarle a los y las legisladoras que tienen un estatuto que seguir porque están ahí por un partido que respeta la autonomía de las mujeres y parte de ese respeto a la autonomía es la decisión de ser o no madres. Yo acabo de tener una bebecita y de verdad que pasé un embarazo dificilísimo y un parto dificilísimo y la maternidad en sí es dificilísima y no puedo entender que alguien le puedan obligar a pasar ni por un embarazo ni por un parto. Digo, el mío fue una cesárea y la cesárea tiene implicaciones de salud a largo plazo. Yo tuve diabetes gestacional, me quedé con diabetes. Entonces no puedo entender que alguien pueda atreverse a obligar a una mujer a pasar por esto de manera obligatoria. Entonces me da mucho dolor y mucha vergüenza con los compañeros y las compañeras que votaron en contra. Interrupción del embarazo no significa que el gobierno va a obligar a las mujeres a que interrumpan su embarazo, sino que es dar la opción a quien quiera, quien sienta la necesidad de interrumpir su embarazo, lo haga de forma legal, no clandestina, porque con la no aprobación, pues la clandestinidad seguirá, lo que pone la vida en riesgo de las mujeres. Y ya sobre el tema Salgado Macedonio, ¿tú consideras que es impresentable? Considero que eso es impresentable, mira, creo que es un tema muy complejo, no creo que sea un tema sencillo de analizar y cierta parte
me parece que como sociedad son conversaciones que a la larga nos van a hacer crecer, ¿no? Al final de cuentas nunca habíamos tenido una conversación sobre la autoridad moral de un candidato. Entonces ahí nada más como para quitar moscas de la derecha, porque da muchísimo coraje ver a panistas, a priistas, creyendo que tienen la autoridad moral para hablar y llamarnos a las que militamos en Morena, defiende violadores, cuando, dicho sea de paso, hemos sido clarísimas en nuestra posición con Félix Salgado Macedonio. Cuando ellos han tenido Marios Marines, cabezas de vaca, nunca jamás en un partido político en México se había debatido sobre la calidad moral de alguien para tomar un puesto de elección popular. Entonces, por ahí creo que es algo que se debe de rescatar, que por lo menos están teniendo estas discusiones, y el hecho de que se tengan estas discusiones es un triunfo del movimiento feminista y de las mujeres de Morena dentro de la cuarta transformación que hemos impulsado, de verdad que a capa y espada, en público y en privado, pero sobre todo en privado, este tema, ¿no? Entonces es un tema muy complejo que además es injusto desde mi punto de vista decir que al final de cuentas, si llegara a quedar Salgado Macedonio, que las que estamos en Morena lo aprobamos o lo estamos acompañando. Por supuesto que no. En todo caso, si eso llegara a pasar, pues se perdería una batalla, pero es claro que se está dando una guerra dentro de un país con muchísimo machismo y donde estas cosas están totalmente normalizadas, ¿no? Lo hemos tenido toda la vida, hemos tenido violadores en todos los puestos toda la vida. Entonces, el hecho de que se esté discutiendo creo que es algo rescatable. Ahora, a mí otra vez me duele que al final de cuentas, si al final de cuentas queda como candidato, me parecería doloroso por una razón muy simple, porque al final de cuentas, si él es candidato y probablemente gobernador, porque las encuestas pues lo posicionan muy bien allá en Guerrero, al final de cuentas no se le puede asegurar un juicio justo a 5 víctimas, además recordemos, no es una, son 5 víctimas o 5 posibles víctimas, porque a mí me critican mucho, pues, decías hace ratito sobre algunos de los compañeros de la Cuarta Transformación o del obradorismo que de pronto son muy machistas y nos llaman feminazis o nos llaman que le estamos haciendo el caldo a la derecha por denunciar este tipo de cosas. Y hablan mucho sobre el debido proceso y yo aquí también quisiera recordarle a la audiencia con todo el respeto, pues que también las víctimas merecen un juicio justo y que con el sistema de justicia que tenemos en México, alguien que es candidato y alguien que es gobernador, es muy difícil que se pueda asegurar un juicio justo a las víctimas. Entonces, lo más prudente sería que el señor Félix se bajara de la candidatura. Si él estuviera pensando en colectivo, estuviera pensando en el movimiento, desde mi punto de vista muy humilde, tendría que bajarse de la candidatura, resolver su juicio y una vez que lo haya resuelto, hay más tiempo que vida, dice mi abuela siempre, pudiera hacer su candidatura más tarde, ¿no? Pero el daño creo que le puede hacer al movimiento una candidatura que al final de cuentas no le permita a las víctimas tener un juicio justo. Y aquí, ojo, quiero hacer énfasis en la palabra juicio. Nadie está diciendo encarcelen a Félix sin juicio, nadie está diciendo que no merezca él también un juicio, ¿no? Pero ¿cómo vamos a asegurar un juicio justo con alguien que es candidato y probablemente gobernador en un sistema de justicia como el que tenemos? Es ilógico pensar que eso va a suceder. Ahora, si sucede, yo aquí el llamado que hago a las compañeras feministas dentro y fuera de Morena, quienes simpatizamos y quienes no simpatizan con Morena, es tratar de encauzar o direccionar la demanda hacia la Fiscalía de Guerrero para que se separe el poder político del poder judicial, ¿no? Así como en el obradorismo hablamos mucho de la separación del poder político del poder económico. Creo que parte del feminismo podría ser una buena estrategia del movimiento feminista exigir la separación del poder político y del poder judicial. Y es una demanda muy específica que creo que podría tener una buena resonancia a lo largo y ancho del país, porque las fiscalías
en todos los temas. Este es un ejemplo, ¿no? Pero en el tema de los feminicidios, en el tema de violencia doméstica, siempre acaban quedándose así como que se esconden y toda la atención se voltea al presidente cuando el presidente no tiene facultades legales para resolver este tipo de temas, ¿no? Y tiene su gabinete de seguridad y la secretaria de seguridad está haciendo su chamba en este sentido para apoyar el tema, pero en realidad quien tiene la primera línea de batalla son las fiscalías locales y que en algunas ocasiones se nos olvida como movimiento voltear a ver y responsabilizar a estas fiscalías para que hagan su trabajo. Y ahora, el hecho de responsabilizar a las fiscalías, creo que además se tiene que todavía, digamos, acotar más, porque a veces podría quedarse como en las fiscalías son culpables y pueden suceder hechos como el que, no sé si recuerda el auditorio que nos ve, cuando quemaron algunas compañeras los documentos de las víctimas de la Fiscalía del Estado de México, y esas son cuestiones que afectan a víctimas y que desde mi punto de vista no ayudan ni al movimiento, ni a las víctimas, ni a nadie. Entonces a mí, yo lo que aquí planteo con mucho respeto y mucha humildad es que quizá sería una buena idea pensar en esta exigencia específica de cómo le hacemos para exigirle a las fiscalías que separen el poder político del poder judicial. Y entonces que alguien por tener poder político no tenga esta protección judicial que hemos visto a lo largo de los años. Mencionas que son cinco acusaciones, leo brevemente del portal Capital 21. Dice, acusan de abuso sexual a Félix Salgado Macedonio. El senador con licencia habría abusado sexualmente a una joven que trabajó para él en el 2016. La averiguación previa está el número. Trabajó en el 2006, pero esta acusación ya no es de ahorita, ya es desde al menos del 2017. Y déjame nada más mencionar que yo he mencionado que sí veo un interés político, pero que no significa ni quiero que se abuse, se insulte, porque las acusaciones son extremadamente serias en contra de Salgado Macedonio. No es una, dos o tres, sino cinco. Entonces yo quería separar, cuando estaba hablando que veía que la licenciada Patricia Olamendi estaba detrás o representando a una de las mujeres, yo quería hacer el punto de vista o dar a entender que sí había un interés político, pero bajo ninguna circunstancia mi interés era justificar las acusaciones, promover a Salgado Macedonio. Que quede claro, son 5 acusaciones muy importantes, no de ayer, no de antier, sino de ya de hace tiempo. Y tú no votarías, si estuvieras en Guerrero, obviamente, por Salgado Macedonio. Por supuesto, y creo que es importantísimo lo que mencionas, es que las dos cosas son ciertas, es que es cierto que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es cierto que esto es algo político, porque Salgado Macedonio es senador y estas acusaciones, como tú bien dices, están desde 2017 y nadie, ni siquiera sabíamos, ¿no? El público en general ni siquiera sabíamos. Entonces es obvio que esto tiene un componente de politiquería, si lo quieres ver así, o de política para tumbarlo. Eso no hay duda, no hay duda por ningún lado, y que la derecha y que cierto sector de Morena han usado estas acusaciones para tirar una candidatura. Eso no hay duda. Sin embargo, como tú también dices, al mismo tiempo, estas acusaciones son muy serias y a pesar de que esto sí puede tener, digamos, la gasolina de esto es política, eso no significa que al final de cuentas, porque esto sea político, no se tenga que atender el tema moral de que se está poniendo en juego la imparcialidad de un juicio para 5 víctimas. Entonces, desgraciadamente, pues sí, son épocas electorales y hay mucha politiquería, pero bueno, cuando tienes 5 acusaciones de violación, más allá de la politiquería, uno sí creo que se tiene que sentar a pensar sin hacer, para eso están las fiscalías, ¿no? Que se haga el juicio, pero lo que se está pidiendo es, no se puede hacer un juicio justo a alguien
que va a tener, la cantidad de poder que va a tener Félix Salgado Macedonio si es gobernador. Entonces, creo que es muy importante hacer esa distinción y es muy válido decir, esto es político también y la derecha se está colgando de esto para ensuciar a Morena como si fuéramos iguales, cuando no tienen la autoridad moral para hacerlo, porque jamás en la vida han discutido bueno, vaya, la moral para ellos no era un árbol que da moras, como dice el presidente, o sea, no jamás se había tenido una discusión ética al respecto. Ahí tienen a Mario Marín, por Dios, es un poco de respeto hacia el movimiento feminista, hacia las víctimas, pero bueno, eso no significa que esto no sea serio y que además de todo tiene un componente muy personal para las mujeres, porque la gran mayoría de nosotras hemos sido víctimas de violencia sexual a mayor o menor medida. Entonces, al final de cuentas, creo que esto apela a algo muy personal de las mujeres, de muchas de nosotras que hemos vivido violencia sexual a lo largo de nuestras vidas y pues duele mucho ver que posiblemente o que pudiera llegar a suceder que estas mujeres no tengan un juicio justo, pues duele mucho, ¿no? Porque a muchas de nosotras nos pega en lo personal. ¿Está secuestrado el movimiento feminista hoy día por la derecha? Yo creo que no, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos. No creo que esté secuestrado, creo que lo buscan secuestrar, no cabe duda, y que se suben como, híjole, parecen pirañas, de verdad. A mí, de verdad, me parece miserable, o sea, es una falta de respeto y bueno, no podrían importarles menos los derechos de las mujeres y es una vergüenza que tengan el descaro de subirse a un movimiento por el cual no solo no han luchado, sino han tratado de detener a toda su vida. Entonces creo que el plan de secuestrarlo está ahí, sin embargo, no creo que todavía lo hayan secuestrado, pero sí creo que tenemos que ser cuidadosas y más estratégicas en cómo direccionamos nuestras demandas y a quién direccionamos nuestras demandas para que la derecha no se pueda colgar. Y de pronto a mí, y esto de verdad me linchan luego en redes, pero lo creo genuinamente y por eso a pesar de que me linchen me atrevo a repetirlo, creo que el direccionar las demandas hacia el presidente es un error político por parte de nuestro movimiento. Y es un error político porque al final de cuentas llevamos 2 años direccionando las demandas hacia el presidente, una parte de las feministas porque creemos en el presidente como una autoridad moral y una guía ética política que tiene mucha fuerza, entonces muchas genuinamente volteamos a ver al presidente para de pronto esa voluntad política nos ayude a mover algún tema moral, ético, por su autoridad moral, y otro grupo de feministas lo hace por estrategia política, no sabría decirte, pero creo que al final de cuentas, ya en retrospectiva, después de 2 años de haber direccionado las demandas hacia el presidente y habiendo visto que por ahí no va, porque no hemos avanzado nada por ahí, por la razón que sea, no lo hemos logrado, entonces, ¿por qué no voltear a pensar hacia quién sí direccionar las demandas para que, 1, seamos más efectivas y 2, evitemos que la derecha se nos suba? Es que a nadie le conviene que la derecha se suba, ¿no? A las feministas que no están con Morena y que no les gusta el presidente, tenemos muchísimo más coincidencias las feministas que sí estamos en Morena con las compañeras feministas que no están de acuerdo con el partido, que con la derecha, por Dios. Entonces, trabajemos juntas en esas coincidencias que tenemos, que son muchas, pero creo que la estrategia tiene que ser un poco más clara y en vez de direccionar estas demandas hacia alguien que hasta hoy no nos ha funcionado, direccionemos a Olga Sánchez Cordero, a las fiscalías, a las legisladoras que están trabaja y trabaja. Hay N número de feministas dentro de Morena que están gritando hey, por aquí podemos hacerlo. Y que de pronto se pierden en esta figura tan fuerte que es el presidente y al final de cuentas ni avanza la causa feminista, ni avanzan nuestras demandas y se nos cuelga la derecha. Entonces, a mí estratégicamente se me hace un error político direccionar las demandas al presidente. Lo digo con toda la humildad del mundo, pero también es algo en lo que pienso mucho y que genuinamente creo que es un error. Estoy hablando con Renata Turrent, analista académica, feminista, colaboradora
en Capital 21 y aspirante a una diputación local en la Ciudad de México. Ya para terminar, primero que nada, gracias, ya sé que te tienes que ir en unos minutitos. Decía Teresa Ulloa, le preguntaba a Teresa Ulloa, yo creo que sí le tienes respeto, y le preguntaba si veía a o sea, si la causa feminista le estaba yendo mejor con el actual gobierno que en los gobiernos anteriores, Peña Nieto y los 2 sexenios del PAN, y ella decía que no veía mucha diferencia. ¿Tú ves en la causa feminista, tú ves alguna diferencia? ¿Le está yendo mejor a la causa feminista ahora con el actual gobierno de López Obrador que versus con Peña, Calderón, Vicente Fox? Ahí sí yo disiento con muchísimo respeto con la compañera. Creo que por supuesto que es muchísimo mejor. Y para mí es muy obvio la manera en la que yo entiendo el auge del movimiento feminista, y aquí también luego me linchan algunas feministas, pero es el hecho de que el auge del movimiento feminista se empate con la consolidación de la cuarta transformación en México no es una coincidencia. Y con esto no quiero decir que el auge del movimiento feminista se lo debe a la cuarta transformación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la cuarta transformación ha hecho un terreno fértil o ha dejado un terreno fértil para que el movimiento feminista crezca. Eso es lo único que estoy diciendo. Definitivamente no estoy diciendo ni que AMLO creció el movimiento feminista, nada de eso. Nada más estoy diciendo que la cuarta transformación dejó un terreno fértil o nos presentó un terreno fértil, y de ahí el movimiento feminista tuvo un auge. El movimiento feminista en México no es nuevo, tiene décadas y décadas y décadas, pero no cabe duda que hay un auge desde hace un par de años, ¿no? Entonces esta para mí no es una coincidencia, es la consolidación de una permitió o dejó el terreno fértil para la otra, y ha habido además de todo, creo, muchos avances, además de esta consolidación del movimiento feminista como un movimiento de masas. Dentro, ya con datos más específicos, es el primer gabinete paritario, que de pronto se minimiza esto, pero para mí es importantísimo tener a alguien como Olga Sánchez Cordero en el gabinete, en las pláticas de seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, ahora a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la secretaria Albores, a la secretaria Luisa Alcalde, y recordar que Rocío Nale, nos puede gustar o no Irma Heréndida, pero tenemos 9 mujeres que están en el gabinete, que no habíamos visto nunca, jamás. Ahí tengo yo datos de las secretarías de Estado con Peña Nieto, y eran 20% el poder legislativo en 2000, que no, digo, son 20 años, pero en 2000 teníamos 17% de legisladoras. Se ha avanzado muchísimo, y esto no es, un logro de la cuarta transformación, el legislativo necesariamente, pero dentro de Morena tenemos diputadas, senadoras, feministas que no tenemos en otros partidos, por Dios. Entonces, y varias, ¿no? Y esto se puede notar de regreso con el tema de Salgado Macedonio y todas las voces feministas dentro de Morena que públicamente salieron a pedir a exhortar al partido que echara para atrás su candidatura. Entonces, creo que es un poco injusto no ver el avance que estas mujeres han tenido dentro de la política, dado que es un país extremadamente machista y que la política en específico es una profesión extremadamente machista. Entonces, desde mi punto de vista, invisibilizar estos avances que han tenido las mujeres dentro de Morena es injusto. Y bueno, recordar también que en México y en el mundo la pobreza está feminizada, y la mujer, la persona más pobre en México es mujer, y por lo tanto indígena. Exactamente. Entonces, todos los programas sociales que el gobierno federal está impulsando, que ahora, además de todo, muchos de ellos son derechos constitucionales, benefician de manera mayoritaria a las mujeres, ¿no? Entonces, implícitamente, la política redistributiva del gobierno federal tiene un enfoque de género. Entonces, creo que por supuesto que falta muchísimo que hacer, años. Yo creo que yo me voy a morir, nos vamos a morir todos y todas los que estamos aquí, y no vamos a ver igualdad. No, probablemente no, pero
pero es parte de entender el país tan machista en el que estamos, saber que los pasos y los avances que se pueden tener son lentos, desgraciadamente. Y bueno, pues esperar que este 2021 estemos más compañeras dentro del partido, impulsando políticas con enfoque feminista. Gracias, Renata. Desafortunadamente, espero que no sea el caso donde, y nada personal contra Patricia Armendariz, ojalá hubiera más Renatas como candidatas y no más Patricia Armendariz, que ya de aquí ya se puede ver desde ahorita que va a ser la Lili Telles, o Gaby Cuevas, o también en el caso de Nuevo León con la candidata de Morena, que hasta hace unos meses era priista. Y decías, ya nada más para cerrar, los derechistas, la derecha hoy, Felipe Calderón, que hoy se dicen feministas, y muchos de sus seguidores, que hoy defienden o abogan por las víctimas, llaman floreros a todas esas secretarias que tú mencionaste. Nada más quería dejar ese comentario. Que es profundamente machista lo que hacen, y no olvidar, ya lo dijo la doctora Sheinbaum ayer, pero no olvidar, la doctora Sheinbaum es otro ejemplo, ha abierto clínicas para personas trans, ha hecho más que cualquier otra gobernadora o jefa de gobierno en este caso, por los derechos de las mujeres. Por Dios, tenemos cuadros feministas muy importantes dentro de la Cuarta Transformación, y como bien dices, la derecha es quien siempre nos ha llamado floreros. Es el partido de las lavadoras con patas, por Dios, que no sean cínicos y que tengan así de respeto por el movimiento feminista, por quienes somos feministas y por quienes luchamos por los derechos de las mujeres. Gracias, Renata, muchísimas gracias, suerte, y espero no sea la última. Por supuesto que no, Julio, encantada. El día que me invites, aquí estaré. Le mando un abrazo a todas las personas que nos escuchan, y a ti otro desde casa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y suerte con Gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias a Renata Turrent, analista académica, feminista, colabora en Capital 21 y también ya colabora en el proyecto de Sin Censura de Vicente Serrano.